solar es el sacrificio. Él se crucifica en el amanecer de la vida en todo nuevo mundo que surge del caos, para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia. Todo aquel que ha llegado al nacimiento segundo debe sacrificarse por la humanidad, levantar la antorcha bien en alto para enseñar a otros el camino que conduce a la luz. Aquel que se sacrifica por la humanidad alcanza la iniciación venusta. Es urgente saber que la iniciación venusta es la encarnación del Cristo en el hombre. El universo es transformación continua. Estrellas, galaxias y planetas están en continuo cambio, en perpetuo movimiento. Forma y fuerza, materia y energía fluyen, se remansan, se agitan y se equilibran en danza incesante. Es el día cósmico, el Mahabharata de los hindustanes, la manifestación, la creación. La energía, como torrente de vida, se transforma, se recicla, entra y sale en distintos niveles, pero nunca se pierde, nunca desaparece totalmente, según la gran ley de conservación de la energía. Este sol que nos alumbra y nos da la vida es un ejemplo permanente de sacrificio y renacer constante de nuevas energías. El Cristo Sol avanza hacia el norte desde el 24 de diciembre para animar y dar calor y vida a todas las criaturas. El Cristo Sol se crucifica en la primavera, el equinoccio, para dar vida a todo cuanto existe. Con su declinar en el firmamento durante el verano maduran los frutos de la tierra. El sacrificio, transformación y conocimiento. El diccionario nos define el sacrificio como ofrenda a un dios en señal de homenaje o expiación, es decir, como alabanza a los dioses o para borrar culpas y pecados. También nos lo define como acto de abnegación o renuncia voluntaria a una cosa. El diccionario también nos define el sacrificio como el acto del sacerdote al ofrecer en la misa el cuerpo de Cristo. Esotéricamente, esta definición se refiere al sacro oficio, que es el acto que despierta las maravillosas energías encerradas en el hueso sacro del cuerpo humano. Aquí está la clave de la regeneración física y espiritual. Desde las culturas más antiguas, el sacrificio a los dioses se ha considerado indispensable para el mantenimiento de la vida. Ofrendas, rituales, los símbolos del sacrificio son innumerables, y tenemos en el arte antiguo multitud de testimonios que nos transmiten la sabiduría del eterno renacer, basado en la renuncia, la generosidad o la lucha. Ya antes de Zoroastro, en la antigua Persia, encontramos a Mitra. Este dios personificaba la luz del crepúsculo matutino, que disipa la oscuridad. También era venerado como protector de los guerreros. Mitra sacrificaba al toro, clavándole un puñal en el lomo, en un bello símbolo de sacrificio, donde el toro representa el elemento tierra
y por extensión al mundo físico. Es en este mundo donde hay que luchar y actuar para obtener la sabiduría, pues de la sangre de la bestia surge la vida, todo lo que es y lo que será. Las civilizaciones antiguas, en su momento de esplendor, poseían un profundo conocimiento de los sacrificios, las ofrendas y los símbolos. Con el símbolo se nos transmite la necesidad de ser generosos, de sacrificarnos, de hacer ofrendas para obtener bienes físicos y espirituales. Un símbolo es la representación física de algo superior o inferior que no estamos preparados para captar con nuestros sentidos físicos. Cierta escultura, pintura, manuscrito, templo, etc., simboliza y nos transmite una enseñanza o conocimiento de tipo psicológico, moral, un modo de trabajar con nuestros defectos psicológicos, los atributos de una divinidad, etc. El símbolo es el lenguaje de la conciencia. Va directo a ella si estamos con mente abierta. Las obras de arte de todos los tiempos están vivas para nosotros y transmiten una enseñanza para aquel que sabe ver y escuchar. El episodio bíblico donde el sacrificio alcanza su máxima tensión es el de Abraham e Isaac. Dios pide a Abraham que le ofrezca a su hijo en holocausto. Abraham accede y lo prepara todo. Ya con el cuchillo en la mano, Dios lo considera suficiente gesto y hace que ofrezca en holocausto a un carnero. Es la prueba de máxima fidelidad a la divinidad, en donde el Hijo simboliza lo mejor que hayamos conseguido en la vida, lo más querido, que llegado el momento debe ser negado para seguir avanzando en el camino iniciático. El petróleo en la locomotora se sacrifica en aras de la energía que pone en movimiento a todo el tren. Es sacrificio. Se sacrifica el combustible en aras de la energía, en aras del movimiento del tren. Así también un hombre sacrifica sus impulsos sexuales. El resultado de esta energía es derivada en la formación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Si el grano no muere, la planta no nace. Así pues, si se sacrifican los yoes y se destruyen todos, la energía liberada da origen al hombre interior profundo. Realmente el individuo solo aprecia aquello que le ha costado sacrificio. El cambio radical sin sacrificios resulta absurdo. Todo cambio radical requiere sacrificio. El sacrificio consciente de nuestras energías y nuestros defectos son el motor del cambio radical. ¿Qué sentido tiene el sacrificio consciente? Si aspiramos a la felicidad, si queremos trascender esta vida mecánica y aburridora, si anhelamos la unión con nuestros valores eternos y auténticos, necesitamos recorrer un camino especial. Es el camino iniciático. Este camino es la vida intensamente vivida, con sus luchas, pruebas, sufrimientos y alegrías. Es vía de autoconocimiento, donde aprendemos de lo bueno y lo malo que la vida nos ofrece. Es la senda vertical, la de los grandes hombres, sabios y maestros que vencieron al tiempo y la muerte. Camino de misterios,
que nos lleva de regreso al punto de partida original, nuestro Dios interior profundo, de donde un día salimos. El maestro Samael, profundo conocedor de la antigua sabiduría de Oriente, afirma que ésta tiene dos pilares fundamentales: la escuela Mahayana, basada en la contemplación, la visión serena, y la escuela Hinayana, término que proviene de Jano, el dios de las dos caras, el dios de la lucha y la acción. Jano descendió a la tierra para instruir a la humanidad mediante la religión natural Jina. Religión fundamentada en la piedra filosofal, el sexo. Su emblema es la cruz Jina, la esvástica, presente en todas las civilizaciones. Es la cruz en movimiento, el torbellino creador, la síntesis de las evoluciones e involuciones de los 7 cosmos. La escuela Hinayana se sirve de la acción como camino revolucionario para el despertar de la conciencia. Una acción pura y simple, al margen del pensamiento, donde sacrificamos nuestro pasado en una continua investigación del presente. Esta acción, combinada con la meditación o visión serena, es el fundamento del trabajo interior. Es un maravilloso equilibrio explicado en las palabras del maestro Samael. Para tener una visión hay que subir hasta lo más alto de la montaña y mirar desde allí. Para iniciar el viaje hay que descender hasta el fondo del abismo y empezar a caminar desde allí. Los dos pilares citados, visión y acción, se complementan mutuamente y son indispensables. Muchas son las resistencias que nos impide el trabajo interior. El amor propio, el temor, el apego a nuestros sufrimientos, resistencia a querer cambiar de verdad. Para llevar adelante este trabajo día a día, con tenacidad, es necesario apelar a una fuerza superior a la mente y a nuestros defectos, el aspecto femenino de la divinidad en nosotros, nuestra divina madre Kundalini. Ella, como madre, vela por su hijo, lo protege y le lleva de la mano en el camino. Nuestra divina madre Kundalini, de quien recibimos la ayuda para eliminar nuestros agregados psicológicos. No es una palabra abstracta, no es solo una tradición, es una realidad que se experimenta a medida que vayamos depositando nuestra confianza en las fuerzas superiores que nos respaldan.
En una bella frase hindú oímos: en la medida en que te entregues a mí, hijo mío, yo te daré. Nuestra acción, si su fin es profundizar en nuestros defectos para comprenderlos, está respaldada siempre y es premiada con la eliminación. En el árbol sefirótico de la Cábala, donde está organizada la creación, todo lo que existe, encontramos el sefirote número 6, Tiferet. Situado en el centro de la columna del equilibrio es el alma humana, el cuerpo de la voluntad consciente. Actualmente nuestra voluntad está fragmentada en multitud de voluntades, intereses y deseos. Tiferet, regido por el sol, está asociado a los misterios de la crucifixión. Es el centro de equilibrio de todo el árbol, el punto de transmutación entre los planos de la forma, que son los planos inferiores, y los planos de la fuerza, los superiores. Por lo tanto, Tiferet es un vínculo de transformación entre la materia y el espíritu. En otras palabras, por medio de la voluntad, podemos comprender y superar el mundo de la forma, el mundo físico, y entrar en un conocimiento más profundo de lo espiritual. Con el poder mágico del sacrificio, somos capaces de superar el materialismo y sus limitaciones. Es ostensible que el sacrificio significa claramente la elección deliberada, clarividente, de un bien superior con preferencia a uno inferior. El sacrificio en el mundo físico es una actuación sobre el mundo espiritual, es decir, el sacrificio de algún bien material proporciona bienes espirituales. Existe un mecanismo psicológico y cósmico a la vez, que cada acto de sacrificio pone en juego, y por el cual éste se transforma en energía espiritual. Esta energía espiritual puede ser aplicada a otros diversos mecanismos y reaparecer sobre los planos de la forma, y puede aparecer en un tipo de fuerza integrante absolutamente distinta de lo que realmente fue en su origen. Por ejemplo, un hombre puede sacrificar sus emociones a su carrera, o una mujer su carrera a sus emociones. Así, con el sacrificio, creamos energías que atraen nuevas circunstancias de nivel superior en nuestro mundo personal, cambiando nuestro nivel de ser. El maestro Samael nos dice que el sacrificio por la humanidad es el más sublime. Levantar la antorcha del verbo para iluminar a otros. Además, nos dice que la clave más extraordinaria para el despertar de la conciencia es el sacrificio del dolor. Algunas personas están dispuestas a sacrificar sus placeres terrenales por la dicha del espíritu. Sin embargo, es muy difícil que haya alguien dispuesto a renunciar a sus propios sufrimientos, a sacrificarlos por algo superior. Sacrificad el supremo dolor muy natural que resulta del fallecimiento de un ser querido y tendréis una espantosa transmutación de fuerzas, cuya secuencia será el poder para haceros invisibles a voluntad. Cuando uno dice, voy a sacrificar el dolor, porque este es vano e ilusorio, y le hace la disección a ese dolor y llega a comprender que en realidad es vano e ilusorio, termina entonces desintegrando ese yo. En esa forma se sacrifica el dolor y éste desaparece. Al llegar a estas alturas, viene a darse cuenta quién era en verdad el que le estaba provocando el dolor, no la persona o el problema, sino el ego propio. Y lo viene a comprobar después que sacrifica el dolor y después de desintegrar el ego. Entonces comprende que las causas del dolor las lleva uno dentro de sí mismo, no fuera de sí mismo. En el sacrificio se refleja la existencia de las tres fuerzas que crean y mueven el universo. Son las tres gunas, los tres aspectos de la Prakriti, o Gran Madre Cósmica,
de la que todo nace. Sattva, rayas y tamas, o lo que es lo mismo, equilibrio, emoción, inercia. Actualmente estamos dominados por estas tres gunas en su aspecto inferior. Quien no elimine la guna sattva se pierde en el laberinto de las teorías y abandona el trabajo esotérico. Quien no elimina a rayas fortifica el ego lunar mediante la ira, la codicia, la lujuria, en definitiva, el deseo. Quien no elimine a tamas tendrá siempre la conciencia dormida, será perezoso, abandonará el trabajo esotérico por causa de la flojera, inercia, pereza, falta de voluntad, tibieza, falta de entusiasmo espiritual, será víctima de las tontas ilusiones del mundo y sucumbirá en la ignorancia. El sacrificio podemos clasificarlo en tres clases, según la guna que se manifieste a través de nosotros. En un momento determinado, el ego de la codicia se hace dueño de nuestra máquina humana. Así, ambicionamos riquezas, lujo. Somos capaces de sacrificar mucho por poseer más. Y no nos importa hacer daño a los demás, a nosotros mismos y a nuestro ser, con tal de conseguir más y más. Este sacrificio egoico fortalece nuestra dependencia de las cosas, de las circunstancias, de nuestro sufrimiento o dolor, pues apreciamos lo que más nos ha costado. Así tememos que alguien nos estropee nuestro lujoso coche, que asalten nuestra lujosa casa, porque para eso hemos estado esforzándonos mucho, incluso sacrificando nuestro tiempo, nuestra familia, nuestra salud y nuestra tranquilidad. Así nuestra energía psíquica la hemos estado cristalizando en objetos y cosas que nos atan, así como en aspectos psicológicos que no nos dejan ser libres. Prejuicios, pasiones, preconceptos, ideas rancias, torpes, anticuadas. Otras veces la vanidad se apodera de nosotros. Nos creemos más elegantes y distinguidos. Somos capaces de sacrificar nuestra comodidad para conseguir aparentar mejor imagen. No importa que apriete la ropa, que andemos con molestias, si con eso conseguimos estar mejor parecidos. Nos creamos una imagen y para poder mantenerla, seguimos sacrificándonos. En último extremo se puede llegar al masoquismo. Así nuestra energía se pierde en hacer parecer a los demás y a nosotros mismos aquello que no somos. Es el sacrificio rayásico, interesado, producto del deseo. Hay varias clases de sacrificio, pero si éste se encamina a lo material, a la imagen, a lo externo, tanto más dolor producirá, porque no está encaminado a la búsqueda de lo real. Es un proceso donde primero buscamos la satisfacción y después se produce el dolor, en forma de desengaño, desgracia o vacío interior. Lo contrario sucede en el sacrificio que busca el despertar de la conciencia, el sacrificio de la auténtica transformación. Aquí uno voluntariamente entrega algo querido, con el consiguiente dolor, y después experimenta la libertad, la no dependencia de ese agregado, cristalizando la virtud correspondiente cuando lo eliminamos. Es el sacrificio sádvico, el sacrificio consciente. Otras veces la vida nos arrastra, las circunstancias se suceden y poco hacemos por evitarlas o modificarlas. Nuestra ignorancia, nuestra negligencia o nuestra pereza hacen que nuestras actuaciones sean torpes, a destiempo. El resultado es que nuestra vida se complica y el dolor del error nos invade. Hacer por hacer, esforzarnos sin un objetivo real, o llevados por un dogma o una fantasía, actuar con la conciencia dormida, envueltos en nuestros pensamientos, todo eso es sacrificio perdido, sacrificio tamásico. Es urgente eliminar de nuestra naturaleza interior las tres gunas,
si es que de verdad queremos realizar con éxito el trabajo esotérico. Dice el Bhagavad Gita, libro sagrado de los hindustanes: cuando el sabio ve que solo las gunas son las que actúan y conoce a aquel que está más allá de las gunas, entonces llega a su ser. Solo disolviendo el ego lunar se puede eliminar con éxito las 3 gunas. Sacrificarse por los demás para que este conocimiento llegue a quien tenga inquietudes es la forma más sublime de sacrificio. El tercer factor de la revolución de la conciencia es el sacrificio, pero el sacrificio sáttvico, sin desear el fruto de la acción, sin desear recompensa, sacrificio desinteresado, puro, sincero, dando su vida para que otros vivan y sin pedir nada en recompensa. Con el sacrificio a favor de la humanidad se cancelan las viejas deudas y al fin queda uno completamente libre de karma. ¡Qué grandioso, qué sublime! Así que es aconsejable el sacrificio para los que quieran quedar libres de karma. Haciendo que nuestra luz brille para la humanidad, con más fuerza iluminará nuestro universo íntimo. En definitiva, no existe otro camino para lograr el cambio radical. Christus